Buenas tardes todos, ¿cómo están? Muy bien. Vamos a iniciar con nuestra sesión de meditación, comenzando con la yoga de las 9 respiraciones. Para la misma nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Evoquemos una imagen mental de nuestra forma física. Para ello recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Con la meditación del cuerpo vacuo, imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos propia del Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, y los dos canales adyacentes, el masculino, el lunar, Rasana, el femenino y solar, Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto comúnmente conocido como el de la apertura de Brahma, localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral hasta arribar a un punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde se redondea y cierra como la punta de un bastón. Los dos canales adyacentes parten de las fosas nasales, suben hasta la coronilla de la cabeza. Ahí se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino, en el caso de los hombres, a la derecha del canal central, y en el caso de las mujeres y su fisiología interna, en la posición inversa. Al comenzar con la yoga de las 9 respiraciones, inhalamos como punto de partida por el canal masculino, el derecho en los hombres, el izquierdo en las mujeres. Y recordamos las instrucciones primarias y esenciales. Las visualizaciones correspondientes a los diferentes tipos de prana o vayu con los que aquí trabajamos. El masculino blanco, el femenino rojo, el nodal azul. El tipo de pranayama, de la respiración del ánfora o de la vasija. Intentamos, al inhalar, saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Con la respiración del ánfora, decantamos el viento kármico del viento de la sabiduría. Retenemos la respiración, volteamos la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer el estado mental emergente libre de elaboración. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si disparásemos una flecha a través de un arco. Así, eliminamos el viento kármico que comúnmente se coloca en la parte superior del cono pulmonar. Liberamos 30% del oxígeno presente en los pulmones. Pausamos por un momento antes de inhalar y una vez más volteamos la atención sobre de sí misma. Así descansamos en el estado mental emergente libre de elaboración. En la última fase ejecutamos el ejercicio conocido como el de la gran vasija. Hay diferentes versiones del mismo dependiendo de su intensidad. Esta es la suave, la más primaria. Inhalamos por ambas fosas nasales, sostenemos la respiración. Respiración del ánfora o de la vasija. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Mezclamos el viento kármico con el Yeshelung, el viento de sabiduría residente en el canal central.
Volteamos la atención sobre de sí misma. Descansamos en el estado mental emergente. Exhalamos fuertemente, una vez más liberando 30% del oxígeno presente en la parte superior del cono pulmonar. Y pausamos antes de inhalar y repetir el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el conocido puño adamantino, manteniendo los dedos índices ligeramente extendidos. Con ellos presionaremos los diferentes puntos de acupresión en el ejercicio. Así ejecutemos la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos hacia la meditación de estabilidad, la recolección de la respiración. En la misma, cualquier idea, sensación, estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente, intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención a recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos cómo la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua, que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío.
Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación. Así la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. De ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que está propicia. Orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación que nos permite reforzar a la experiencia. Y la de la meditación que nos conduce a su integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos nos dedicamos a esta dimensión y faceta de la práctica.
Fortalezcamos la estabilidad, ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la natural relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidad nos concentramos en exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación.
Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma el natural complemento hacia la práctica de la estabilidad. Y en esta ocasión concentrémonos en la reflexión introspectiva en torno al karma y sus características. Recordemos como la primera de las mismas es el hecho de que el karma es definitivo, es certero. Traten de extraer la noción del karma o la causalidad moral del mundo de la fantasía, de la concepción que tenemos de lo místico, de esta idea boomerang de que lo que hacemos nos regresa. Conciban más bien que si nosotros actuamos movidos por la agresión, a través de lastimar a otras personas, o inclusive a nosotros mismos, reforzamos la mentalidad de la ira, de la agresión, así como la percepción de una ausencia y falta de seguridad en nuestras vidas. Si actuamos movidos por la vergüenza, generamos una impresión mental, un sentimiento de inadecuación. No olviden que toda acción produce y propicia un resultado de la misma naturaleza. Si plantamos un árbol de limón, obtendremos un limonero, no un árbol de cerezas. La naturaleza simultáneamente de la fuerza motivacional, la intención, sea la misma negativa o malévola o benévola, crea un resultado similar. Esto es definitivo, no es aleatorio. Si actuamos de forma violenta, autocentrada, vamos a obtener un resultado desagradable, tarde o temprano. Si actuamos movidos por el espíritu de la compasión, la bondad y la sabiduría, obtendremos un buen resultado. Si se fragmenta y rompe una relación interpersonal, no es el resultado, es más bien la experiencia de sentirnos devastados o aliviados, abandonados o movidos por la gratitud por el tiempo que pudimos pasar cercana y conjuntamente a esa persona. La experiencia es entonces el efecto de madurez de la acción pasada no virtuosa o de la actividad virtuosa íntegra en el individuo. Aquí es donde la ciencia mental del Buda Dharma realmente nos prueba su hondura y perfección. Toda acción, toda actividad que emprendamos, crea e influencia a nuestra experiencia futura. Pausemos por un momento e intentemos integrar este entendimiento, hacerlo propio e íntimo. Recuerden, esto es lo que emprendemos a través de la segunda fase de la meditación analítica, la de la pacificación o el posicionamiento. La segunda característica del karma es que tiende a complicarse, a crecer. La analogía que podemos utilizar, emplear, aprovechar para ilustrar esta concepción, este principio de la causalidad moral, es la de una pequeña semilla que eventualmente crece y florece en un gran árbol. No se dejen engañar, concibiendo y pensando que una intención aparentemente inconsecuente no puede tener y propiciar implicaciones y efectos de largo plazo, tanto positivos como negativos. Desde la perspectiva clásica del Buda Dharma, la fuerza potencial de una intención pequeña se acumula, se magnifica a lo largo del tiempo, y cuando las condiciones secundarias se hacen presentes, dicha semilla florece, madura, y lo hace como una experiencia. Se convierte en una especie de liberación o expresión
de masiva energía cinética, ya sea de miseria y dolor o de bienestar, de gozo, dependiendo naturalmente de la naturaleza de la acción original. Otra analogía que podemos utilizar para ilustrar esta concepción es la de una cuenta de banco, donde operan los intereses compuestos. Eso es también relevante para entender el por qué llevamos a cabo prácticas como la cotidiana de la dedicatoria del mérito. Cuando concluimos cualquier tipo de práctica o actividad meritoria. Otra analogía, una clásica del Buda Dharma, es la de la rueda de un carro atorado en el fango. Mientras más la rodamos, 1, 2, 3, 6 veces, se encaja cada vez más hondamente en el lodo. La neurociencia contemporánea describe esto a través del concepto de la neuroplasticidad. Cómo es que el cerebro y la conciencia forman conexiones, caminos neurales, basados primariamente en experiencias reiterativas. Estos caminos se fortalecen con la experiencia repetitiva y así hacen que los hábitos se hagan cada vez más fuertes y robustos. Al ejecutar mayor actividad mental en ciertas áreas del cerebro, esa parte del mismo crece, mientras que con una menor actividad mental o una nula, esas conexiones cerebrales o regiones se atrofian. Estamos momento a momento cambiando la estructura de nuestro cerebro, en ambas direcciones, tanto positiva como negativa, por lo que cosas pequeñas cuentan. Mientras más mentimos, más el mentir se hace automático, habitual y una parte integral en nosotros. Y más consistentemente tendremos percepciones paranoides de ser engañados por otros. Con el paso del tiempo, a través de acciones pequeñas, creamos percepciones inconscientes, por ejemplo, de un mundo negativo. Lo mismo acontece si nosotros decimos la verdad. Crece, se hace una parte de nosotros y consistentemente engendramos confianza en los demás. Así que pequeñas acciones de virtud pueden propiciar grandes beneficios interiores, pueden realambrar nuestro cerebro y cambiar nuestro punto de vista. Lo que nosotros hacemos es finalmente en lo que nosotros nos convertimos y la manera en que el mundo nos trata, interactúa con nosotros. Piensen cómo el karma también puede crecer interpersonalmente, como una especie de efecto vibratorio, expansivo, que a menudo se describe en la ciencia como el efecto mariposa. Si decimos algo movidos por una actitud de bondad o sinceridad, puede hacer la diferencia en el día de una persona. Si un mesero nos sonríe mientras nos sirve la comida, ¿no puede cambiar nuestra experiencia del día? Y si nuestro día es un poquito mejor, vamos a tratar a las personas que nos rodean con mayor atención y calidad, con mayor decencia. Así que una sonrisa, pueden apreciar, puede expandirse en una especie de efecto onda y vibratorio a nuestro alrededor, al infinito, de hecho. Una sonrisa, una palabra, un momento aparentemente inconsecuente de validación puede afectar a la humanidad entera a través de este elemento de la resonancia armónica. Mientras que una discusión entre dos personas puede detonar una guerra, o el acuerdo entre algunos puede eliminar la esclavitud o tirar el muro de Berlín, o el apartheid. Interioricemos este entendimiento por un momento.
en la fase de posicionamiento de la meditación analítica. Como el karma tiende a complicarse, tanto de forma positiva, edificante, como negativa y detrimental. Y como especialmente son nuestras acciones las que modulan la experiencia que del mundo tenemos. Reflexionemos en torno a la tercera característica del karma, cómo éste nunca se pierde, no se desvanece. Esencialmente, no nos podemos deshacer de las semillas kármicas que ya hemos plantado. No podemos borrar esas impresiones. Las semillas que hemos plantado en el pasado tendrán que florecer y por lo tanto no podemos evitar sus consecuencias, tanto negativas como positivas, las de nuestras acciones de mente, palabra y cuerpo. Es lo que describo como el principio de la ausencia de clemencia. Los años que pasamos criticándonos a nosotros mismos o a otros. Las incontables ocasiones en donde hemos mentido o hablado de forma divisoria. Los reiterativos actos de violencia expresa o impresa, de hacer trampa, de tomar lo que no nos es dado, lo que sea que hagamos. Estas actividades crearán un efecto displacentero en nuestra percepción. No hay cómo evitarlo. Por ejemplo, el robar en el pasado puede madurar como una especie de personalidad ansiosa del todo presente en nosotros. La tendencia hacia la miseria, la experiencia crónica y subjetiva de escasez, o la percepción de que nuestro medio ambiente nos es hostil. Es uno muerto, uno que no perdona. Seremos responsables también por aquellos momentos en donde una circunstancia externa aparece a nosotros ideal, pero internamente nos sentimos mal, miserables, en consecuencia de las semillas kármicas, quizá de la codicia o la violencia que plantamos en el pasado y que ahora maduran, coloreando nuestra percepción presente de una perfectamente positiva circunstancia como una negativa. La negatividad pasada contamina el momento presente y perfecto, no como una circunstancia boomerang, sino como el florecimiento de un estilo de percepción. Simultáneamente piensen cómo aquí está también presente la oportunidad, la ocasión para propiciar la libertad. Todas las condiciones externas pueden estar bien, pero en consecuencia de nuestras acciones pasadas, pues tergiversamos con emociones aflictivas y desagrado la experiencia que tenemos. Esto fue algo inevitable, porque es el efecto de maduración de las semillas causales previas, las que ya hemos plantado. Tiene poco que ver con la situación inmediata. La situación inmediata, el evento actual, es meramente el mecanismo de maduración, de entrega, el conducto para la activación de esas semillas kármicas en nosotros latentes. Aquí es donde el pasado, el presente y el futuro se encuentran en una ventana cuántica de oportunidad, la que comúnmente nos encontramos demasiado dormidos
o ausentes de preparación para poder aprovechar. Esa experiencia actual está en buena medida condicionada por el pasado y detonada por asociaciones que se hacen presentes ahora, en tiempo real en nuestras vidas. En ese momento no hay mucho que podamos hacer. La semilla kármica tendrá que madurar, sin clemencia, sin escape. Seamos entonces guerreros y tomemos plena responsabilidad de los efectos de maduración de nuestras acciones pasadas. Pero recuerden, una observación fundamental, una nota a pie de página. Las semillas causales pueden ser purificadas a través de diferentes tipos de prácticas, como la de mente de diamante o Vajrasattva, la visualización, la recitación, la aplicación de los 4 poderes de oposición. Y recuerden cómo aún los yogis más primarios, y no se diga los más comprometidos, siguen las siguientes 4 prescripciones. Con la disciplina moral, se abstienen de plantar subsecuentes semillas kármicas negativas en su mente y corazón. Con las prácticas de purificación, mitigan esas semillas kármicas negativas ya plantadas. Con acciones virtuosas, plantan semillas kármicas favorables. Y con las plegarias de aspiración, expanden las semillas virtuosas ya presentes. Reflexionemos en torno a esto por un momento. Intentemos integrarlo a nuestro ser con la fase de estabilidad, de pacificación. Y finalmente reflexionemos en torno al hecho de que el karma es específico, el que no obtendremos el efecto deseado, el resultado deseado, sin haber cultivado las causas específicas iniciales. Por ejemplo, no podremos sentirnos amados o seguros sin haber plantado las semillas kármicas causales específicas. Evidentemente Dios, Buda, nuestra pareja, nuestro jefe, no le van a aportar a nuestras vidas lo que nosotros deseamos. Tampoco lo hará tan solo el pensamiento positivo o la plegaria. Para que el tipo de vida que nosotros deseamos se manifieste, debemos de construirla. Y lo tendremos que hacer semilla por semilla, acto por acto. No olviden que, acorde a la ciencia del karma, podemos conscientemente plantar y así cultivar las semillas de las cosas que deseamos acontezcan en nuestras vidas, en el futuro. Y aquí es donde la ética es relevante, donde entra a este panorama. Es indispensable para ello. Y dado el hecho de que el karma es el combustible que permite el movimiento del barco al despertar, vale la pena examinar las relaciones kármicas primarias, los 10 modelos de acciones no virtuosas y los 10 de acciones virtuosas, de una forma muy simple y directa. Primero, recordemos cómo las acciones violentas nos conducen a una herida traumática, mientras que la no violencia nos orienta hacia la paz, externa e interna.
Segundo, pensemos como la adquisición compulsiva, el tomar lo que no nos es dado, nos conduce a la escasez, mientras que la generosidad lo hace a la abundancia. Como la sexualidad utilitaria, autocentrada, egoísta, dominada por el deseo, nos conduce a la frustración, a la insatisfacción, mientras que su transformación y su sublimación, a través de un espíritu compasivo y amoroso, nos conduce a la satisfacción. Como el empleo de un lenguaje falso, el mentir, engendra hacia nosotros la falta de confianza, mientras que la honestidad, la confianza. Como la intriga, el lenguaje que divide, nos distancia de los demás, mientras que un lenguaje dotado de tacto y de consideración produce respeto. Como el lenguaje abusivo propicia el aislamiento, la soledad, mientras que uno basado en el interés y cuidado de otros engendra el auténtico y natural liderazgo. Como el lenguaje sin sentido engendra desprecio hacia nosotros, mientras que un lenguaje dotado de sentido propicia autoridad. Como la codicia produce la insatisfacción, mientras que la generosidad y la intención filantrópica propicia el contentamiento. Como la intención maliciosa resulta en la inseguridad, mientras que la intención ausente de violencia detona la confianza. Y finalmente, como los puntos de vista en torno a la realidad equivocados propician la confusión, mientras que un punto de vista correcto, la claridad mental y emocional. No experimentaremos el resultado de acciones que no hayásemos ejecutado. Y esto es maravilloso, porque también nos invita a plantar semillas kármicas de bondad y nobleza, y nos ofrece la oportunidad de ver cómo éstas crecen y florecen. Así, orientemos a nuestras vidas en una dirección genuinamente positiva y segura, como la que representamos a través de la triple joya. Y tomemos refugio en el Buda. Hagámoslo, no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos. Tomemos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, de desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomemos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes o bodhisattvas, pero también indirectamente la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y tomemos refugio en el Ama, la primera de las tres raíces, la que nos confiere inspiración, nuestro vínculo para con el Dharma y el punto en donde simbólicamente sus cualidades coinciden haciéndose a nosotros presentes. Y así observemos. Lamala, Kyabsun Chio. Sanjela, Kyabsun Chio. Chula, Kyabsun Chio. Genduna, Kyabsun Chio. Lamala, Kyabsun Chio. Sanjela, Kyabsun Chio. Chula, Kyabsun Chio. Genduna, Kyabsun Chio. Asentemos nuestra intención
la de escuchar con atención y concentración. Y finalmente nuestra motivación, la de hacerlo con el propósito de aprender nuevos métodos y medios, a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Con esta intención y en especial con esta motivación en nosotros presente, incorporemos, traigamos a este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien, ¿qué piensan de esta práctica? Lo que en la misma hicimos es ahondar de forma más puntual en el tercero de los así llamados recordatorios, los pensamientos que orientan a la mente al despertar y que recordarán tienen como objetivo el reforzar el espíritu de la emergencia, que se concibe siempre como el prerequisito para el auténtico refugio y para la transformación de nuestra orientación vital, de una aflictiva hacia una edificante. Lo preciado de la vida humana, la muerte y la impermanencia, las limitaciones de la existencia condicionada, y aquí las características, la operación del karma, el principio, ley, la estructura de la causalidad moral. Utilizamos como referente los 4 elementos que le caracterizan. Recordarán el hecho de que el karma es definitivo, que tiende a ser expansivo, se complica, crece, que si no se generan las causas, naturalmente no pueden obtenerse efectos, que si nos vemos expuestos a dichos efectos es porque directa o indirectamente cultivamos las causas. Y el karma no se desvanece por sí mismo, a menos de que nosotros apliquemos precisamente las fuerzas y poderes de oposición. Y cuando la circunstancia sea propicia para la purificación, porque recordarán que esto no necesariamente es posible, especialmente cuando el karma ya ha crecido y madurado. Cuando esto sucede, ya no hay fuerza de oposición que pueda purificarle, ¿verdad? Pero si como una enfermedad la detectamos y diagnosticamos a tiempo y sobre la misma aplicamos las fuerzas y poderes de oposición correctamente, es posible atenuarla, es posible inhibirla y eventualmente es posible del todo curarla o eliminarla de la estructura y continuidad de la conciencia sustrato donde la misma se resguarda. Así que, por un momento me gustaría preguntarles qué sienten o qué efecto tiene una práctica introspectiva como lo es esta en su vida. Recuerden, aquí estamos nosotros ensayando esta metodología particular que conocemos como la de la meditación analítica. Y recuerden que la meditación analítica consta de 2 fases. La primera es esta, la del análisis conceptual a través de ideas y palabras. Pero la segunda es distinta, debe de ser intuitiva, debe de ser directa, debe de no ser conceptual. Simplemente la idea es que nosotros podamos generar esa certeza interna en torno al tópico que estamos analizando. Esto es fundamental porque es esta fase de la meditación analítica la que propicia realmente el cambio conductual en la persona. Y eso es lo que finalmente a través del estudio y la práctica del Dharma nosotros buscamos, un cambio conductual de un desempeño que en nosotros pues produce dificultades y problemas para nosotros y los que nos rodean, a uno que sea positivo y edificante. Entonces no sé qué produce para ustedes esta meditación. ¿Tiene algún efecto? Hay que hacerla muchas veces para generar pues más hondura, entendimiento, habituación. Hola Tony, buenas noches. Buenas noches, te escucho. Gracias. En mi caso, al inicio me causó un poco de escalofríos por, pues, al darme cuenta de la tremenda responsabilidad que he venido teniendo por mis actos Ujú. y pues no recuerdo de los actos de la vida pasada, ¿no? Entonces sí comienza con una especie de escalofríos cuando me doy cuenta estas características del karma. Sí, Sin embargo, conforme fue pasando la meditación y lo que comentaste que hacen los yogis,
Ujú. también hay una especie de empoderamiento. Es Exacto. decir, Hay un ajá, empoderamiento y una sensación de libertad. exactamente, porque me doy cuenta que hay más de lo que yo creo bajo mi control, para poder generar a partir de ahora, pues, el karma necesario para que en un futuro venga lo que yo quiero, ¿no? Entonces, sí hay como esta especie de ceguera de lo que viene de atrás, pero también hay esta certeza de que está más de lo que yo creo bajo mi control y bajo mi influencia, lo que viene. Y por preguntarte, con el objetivo de ver si ese mensaje penetra en ti con claridad, ¿qué es lo que los yogis hacen, Abel? Hacen cuatro cosas. ¿Qué hacen? ¿Recuerdas? Sí, eh, bueno, con claridad cada una de las cuatro no las recuerdo como tal, pero sí el tema de cesar de hacer precisamente lo que puede causar un karma negativo, ser conscientes de esas acciones y entonces en lugar de ellas cultivar acciones positivas y expandirlas, buscar expandir esas acciones que lleven hacia la parte como positiva, la bondad, la compasión. Así es, ¿no? Recuerda, lo primero que nosotros tenemos que hacer como practicantes en el contexto del trabajo con la estructura de la causalidad moral, ¿sí? Es refrendarnos de continuar plantando subsecuentes más semillas kármicas negativas en nuestras vidas. Quizá hay poco que podamos hacer en torno a las que ya plantamos previamente, pero aquí el punto es que por lo menos nos determinemos a no plantar más, ¿sí? El segundo paso es a través de la aplicación precisamente de las fuerzas de oposición y las diferentes herramientas con las que contamos para propiciar la purificación, mitigar las semillas kármicas que ya hemos plantado. Ahora, ¿en qué grado de mitigación? Pues eso depende de muchos factores. Cuán maduras están ya esas semillas, cuán enraizadas están en nuestra estructura mental y cognitiva, con qué familiaridad las hemos hecho presente y empoderado en nuestras vidas y con qué sinceridad y poderío aplicamos las fuerzas de oposición. Todo esto depende o propicia el grado de mitigación que podamos ejercer sobre las semillas kármicas previamente plantadas o acumuladas, ¿no? El tercer paso es ¿cuál? Plantar semillas kármicas positivas. ¿Cuántas? Pues las más que se pueda, ¿verdad? Es quitar del jardín la hierba mala o inhibir que la que ya está presente pueda florecer y empezar a plantar la mayor cantidad de pasto o de flores aromáticas que sea posible si tú gustas, ¿no? Y finalmente, ¿qué hacemos con aquello que hemos plantado? ¿Recuerda? Lo Con expandimos. plegarias de aspiración, con la dedicatoria del mérito, pues precisamente fortalecemos o abonamos o alimentamos estas semillas ya plantadas. Estas son entonces las cuatro acciones en las que el yogi debe de involucrarse. Ustedes en su vida cotidiana, todos. Esto es, digamos, un elemento central del Buda Dharma, ¿sí? Y un elemento que mencionaba también en la meditación, vinculado a cómo el karma definitivamente florece, ¿no? Y es el abordar el florecimiento de nuestras acciones previas con valentía e integridad y con un sentido de absoluta responsabilidad, ¿no? Creo que hoy estamos viendo precisamente en estos días ejemplos muy claros de lo que es una actitud contraria, por ejemplo, en el actual presidente de los Estados Unidos, ¿sí? Alguien que ve que su presidencia empieza a perder fondo, a desvanecerse, evidentemente en consecuencia de sus acciones pasadas. ¿Y qué hace? Cuando además probablemente no hay vuelta de hoja, por lo menos eso espero, ¿verdad? Pero ¿qué hace? Busca chivos expiatorios, busca quién proyectar esa responsabilidad o busca la evasión de la misma a través de cualquier método posible, uno que agrava todavía más su circunstancia kármica.
y el respeto poco que pueda generar en los demás. Porque ahora dice, me están haciendo trampa, me quieren robar la elección. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo. Que dejen de contar. ¿A dónde? No en todos los estados donde la elección se lleva a cabo, solo donde estoy perdiendo. Ese es un ejemplo de alguien que no es un guerrero. Porque si quieres vivir con trampa, tienes que tener la integridad de morir entrampado. Y si entiendes que no tienes esa integridad y madurez, ¿qué debes de hacer en tu vida? Erradicar la trampa. ¿Me doy a entender? Si degradas la confianza de tu pareja al traicionarle de alguna manera y ésta te abandona, pues es la consecuencia de tus acciones. Y tienes que asumir esa responsabilidad. Y si no puedes asumir esa responsabilidad, pues debes de evitar una acción de esa naturaleza. ¿Se entiende esa idea? Qué difícil es para nosotros vivir así, ¿verdad? Animados por ese sentido de valentía e integridad, de genuina, universal responsabilidad de lo que hacemos, pensamos y decimos. Pero esto es algo central en la vida de un genuino practicante, ¿verdad? Entonces, en esta observación, en estos tópicos o temas de reflexión, está parte del corazón del Dharma. Hacernos conscientes momento a momento del hecho de que nosotros somos, nos guste o no, los arquitectos de nuestra propia vida, y lo somos indudablemente, como también clarificaba durante la meditación, de la experiencia que tenemos del mundo, porque eso es lo que nuestras acciones pasadas en buena medida determinan. La estructura interpretativa, cognitiva que del mundo tenemos y sobre este ejercemos en general. ¿Sí? Entonces tengan esto en mente y traten de vivir a la medida de sus posibilidades, acorde a estas instrucciones primarias del Buda Dharma. ¿Ok? Bien. Bueno, volvamos un poquito al tema que presentaba la semana pasada. Les decía que quería ahondar un poco en la práctica del Bunpa Chen, ¿se acuerdan? Que es una práctica muy importante para nosotros en general. Les comentaba que uno de los objetivos fundamentales de esta práctica, como la totalidad de la yoga de las 9 respiraciones y más tarde, sistemas de práctica yógica, como lo es el famoso Neyan o la purificación del espacio, este ciclo de 24 ejercicios que derivamos del Tantra, de la máquina o los ciclos del tiempo, el de Kalachakra. Ahí se presentan toda una variedad de técnicas yógicas, la mayoría de las mismas muy avanzadas, pero también se nos presenta esta colección de técnicas que conocemos como el Neyan, la purificación del espacio, y que me encantaría, especialmente ahora que nos encontramos en casa por mucho tiempo, que ustedes aprendiesen y llevaran a cabo por lo menos algunas veces por semana. Claro, si lo pudiesen hacer todos los días sería maravilloso, pero por lo menos unas 3 veces por semana. Recuerden que en la página de grabaciones de la casa tenemos la instrucción completa de los 24 ejercicios de Neyan. La pueden ver a través de ese medio remoto, pueden seguir esa instrucción para ejecutar la práctica o simplemente aprenderlo y hacerlo a su propio ritmo. Entonces, todas estas técnicas que tienen por objetivo, bueno, en buena medida, la purificación de todo el sistema de energía sutil, de nuestros diferentes canales o venas, de las energías vitales, las kármicas y las de la sabiduría. Purificar simultáneamente los puntos de saturación energética, el tsakor, o las ruedas de canales o los chakras, ¿se acuerdan? Y simultáneamente lo que llamamos las gotas esenciales, las gotas de sabiduría, las gotas neurales, que también determinan la emergencia de diferentes exaltados estadios de conciencia a través del ejercicio contemplativo simplemente en la vida y en la cotidianidad. Pretendemos entonces propiciar que los vientos kármicos, el áspero y el suave, aquellos que controlan nuestras experiencias y emociones aflictivas negativas como las positivas, pero todas dualistas, pretendemos inyectar, hacer que penetre el viento kármico en el canal central, que se mezcle con el viento de sabiduría o
pretendemos también hacer un proceso como de depuración, una decantación del viento kármico del sistema de energía para propiciar que se purifique y simplemente en nosotros permanezca el viento de sabiduría, con una variedad de efectos positivos para nosotros, como el abrir los nudos en los puntos de ensamble energético que ahorcan, por ejemplo, al canal central y con ello a el tipo de conciencia que en el mismo reside, que es la conciencia primigenia, ¿sí? Es un poco como si soplaras por un tubo para eliminar y romper los obstáculos que están en este presente. Eventualmente es como un popote con el que tomas helado en una leche manteada, a veces se traba y tienes que chupar muy fuerte para que ese bloqueo salga y de nuevo fluya la leche o el líquido en el mismo. Haremos lo mismo con este tipo de prácticas, ¿no? En la práctica del Bumpachen, recordarán que lo que buscamos es esa mezcla de el viento kármico con el viento de sabiduría. Lo hacemos a través de la retención de la respiración. Lo hacemos a través de la saturación del cono pulmonar con el prana o el vayu. Lo hacemos a través de este giro mientras ejecutamos la respiración del ánfora o de la vasija en el sentido de las manecillas del reloj y después en el sentido contrario. Recordarán que a través de este medio activamos a la energía vital y particularmente dentro de los 5 vientos primarios, el viento de fuego que a todo acompaña, del que dependen funciones como por ejemplo la reproductiva y funciones también como la digestiva, pero también de la que depende nuestro estado de ánimo en general, ¿sí? Bien, ahora en el contexto de la práctica del Bumpachen, recuerden que la práctica del Bumpachen quiere decir de la gran vasija o la gran ánfora. Para empezar, es importante que tengan presente que este ejercicio representa el fundamento y la raíz de la totalidad de la tradición yógica del tantrismo indotibetano en general, ¿sí? Y por tanto, y comúnmente este tipo de ejercicios históricamente se han contemplado y considerado como secretos, no se enseñaban abiertamente. Yo mismo tuve que aguardar por mucho tiempo y se tuvieron que dar muchas condiciones para recibir la transmisión de este tipo de tecnología psicofísica, ¿no? Que ahora pues yo les entrego, les paso. Siento que estamos en un momento en donde este tipo de herramientas son de gran utilidad para todos nosotros, para la cultura y el tiempo en el que vivimos. Ya no deben de mantenerse secretos. Claro, deben de compartirse con personas que son afines a ellos, que tienen cierta madurez para entenderlos y ponerlos en práctica y deben de introducirse en un contexto más amplio de entendimiento de los principios generales del Buda Dharma, como por ejemplo de entendimiento de nuestra fisiología grosa y sutil. Pero cuando esas condiciones se dan, estos ejercicios son muy útiles, son muy poderosos, ¿no? Representan también el corazón de la tradición del Longchen Nyingtik, la esencia del corazón, de la gran expansión, como se le llama, que es uno de los sistemas espirituales más importantes de la tradición antigua del budismo tibetano. Representan el corazón de las 6 yogas de Naropa, como por ejemplo es la yoga del furor interior, del tumo, como se le llama en tibetano, o del chandalí, como se le llama en sánscrito, y representan también el corazón de lo que llamamos la yoga superior, el Ati Yoga, que también se vincula a la práctica, por ejemplo, del Dzogchen o del Mahasandhi, la gran perfección en general. ¿Sí? Así que estos ejercicios todos emergen precisamente de la práctica del Bumpachen. Originalmente, en el Tíbet precomunista, cuando uno recibía la transmisión del Bumpachen, uno hacía un retiro prolongado eh, en torno al mismo, comúnmente un retiro de 100 días, ¿sí? En donde primariamente la práctica que se ejecutaba era esta, la de la gran vasija, ¿sí? Bien, ahora, en añadidura a los muchos beneficios espirituales que nosotros podemos derivar de una práctica como es esta, la del Bumpachen, también tiene muchos efectos en nuestra salud que son muy importantes. Por ejemplo, se dice que es una práctica muy eficaz para tratar problemas
que en la medicina tibetana se llaman mayupa, problemas vinculados a la indigestión, especialmente en algunos, más común hoy que nunca en el mundo contemporáneo de prisa, de una dieta a veces en ausencia de equilibrio, en donde comemos muchas porquerías y mucha gente sufre de problemas digestivos, de indigestión en general. ¿Sí? Simultáneamente es importante que tengan en cuenta que en la medicina budista, la medicina tibetana, comúnmente se considera que gran parte de todos los problemas de salud que nos afectan tienen como origen problemas en nuestros sistemas digestivos. Esto quiere decir que ese viejo adagio tiene mucho de razón. Somos lo que comemos. Y en la tradición budista diríamos, ¿y cómo comemos? No solo lo que comemos, y somos cómo digerimos simultáneamente. Así que la práctica de la gran vasija activa, decía, fortalece el viento llamado de fuego que todo acompaña y del que depende el proceso digestivo en general. ¿Sí? Pero también es importante que tengan en cuenta que este ejercicio es útil para muchas cosas más. ¿Sí? Por ejemplo, eh, uh, dado el hecho de que incrementa el calor metabólico, acelera el metabolismo. Y al acelerar el metabolismo nos permite metabolizar mucho de aquello que nosotros consumimos sin que quede presente en el cuerpo y se transforme en azúcar y se transforme en grasa y se transforme en tantos elementos que no son dañinos. También se dice que un ejercicio como este es de gran utilidad para problemas que acompañan, por ejemplo, en la mujer a la menopausia. Particularmente, la menopausia, como bien saben, es un desequilibrio hormonal que adviene en el momento en que la mujer deja de menstruar y por lo tanto deja de producir muchas hormonas. En este ejercicio, simultáneamente movilizamos a las gotas neurales, que son, digamos, el referente más sutil de las hormonas, y equilibramos de nueva vez al cuerpo sutil y con ello a nuestro cuerpo hormonal grosso. Entonces se dice que la práctica del Bumpachen, especialmente para la mujer, es muy útil para contrarrestar los bochornos, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen bochornos, este es un método para aliviarlos. Y esto opera en la medicina budista a través del principio del cómo lo similar alivia a lo similar. Les doy un ejemplo, ¿no? Fíjense qué curioso, en nuestra cultura, cuando tenemos calor, ¿qué hacemos? Tomamos algo frío, ¿sí o no? Ese es el hábito. Pero ¿qué sucede cuando tomas algo frío? Piensen, ¿qué hace el cuerpo? Se calienta, contrarrestando a lo frío. En contraste, en Asia hay una tradición ancestral. Para empezar, en Asia, en países como China, por ejemplo, no se diga en Tibet, en la región himaláyica, donde estos son conceptos muy enraizados, no se toman bebidas frías en general. Las bebidas frías se contemplan como dañinas al equilibrio digestivo y energético del cuerpo. Pero cuando una persona tiene calor, ¿saben qué hace? ¿Qué toma? Agua caliente o té caliente. Y al tomar algo caliente, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Se enfría. Así que en el instante en que tomas una bebida caliente, cuando tienes, eh, uh, cuando tienes frío, automáticamente el cuerpo se calienta y viceversa. ¿Se entiende esta idea? Así que el Bumpachen, al generar el calor interno, contrarresta estos flashazos de bochorno que afligen tanto a las mujeres que transitan por la menopausia y a algunos hombres también, ¿sí? Pero quizá todavía más importante, se dice que el Bumpachen es un antídoto muy eficaz, muy real para contrarrestar la fatiga, especialmente la fatiga crónica, que es un problema muy importante por lo que concierne a nuestro contemporáneo estilo de vida, ¿sí? En donde hacemos tantas cosas, estamos en tanto movimiento, estamos movidos por tantas preocupaciones, que a menudo terminamos pues crónicamente fatigados. Y bueno, además, como nuestra sociedad promueve
este tipo de personalidad multitarea, en donde hacemos 20,000 cosas a la vez, lo cual en realidad nos condena a hacer todas mal, ¿sí? Entonces, este tipo de práctica es muy eficaz para contrarrestar esta depresión energética que nos aqueja, la fatiga crónica, ¿sí? Digamos que a través de una práctica tan simple como es la respiración de la gran vasija, nosotros podemos recargar nuestras baterías energéticas y podemos evitar que las mismas se exhausten en el contexto del desempeño de la vida cotidiana, ¿sí? También conformamos un muy poderoso motor dentro de nosotros que nos previene a sentirnos fatigados, decía, pero también nos resguarda en contra de diferentes tipos de problemas físicos, desequilibrios corporales, pero también psicológicos, ¿sí? Que precisamente surgen y son consecuentes del cansancio crónico, de la fatiga crónica en general. Ahora, emocionalmente, la práctica de la gran vasija, el Bumpa Chen, también es un método muy poderoso de autorregulación en nuestro estado de ánimo. Esto es algo que mucha gente no sabe, pero es muy importante pues tener presente, ¿sí? Inclusive tiene que ver con algo que nosotros podemos equiparar con lo que hoy en la medicina se conoce como hormonas del bienestar y de la felicidad, ¿sí? Como por ejemplo son sustancias como la serotonina, ¿sí? Eh, de hecho, en buena medida la totalidad de nuestro sistema nervioso eh, está distribuido en diferentes partes del cuerpo, no solamente, por ejemplo, en nuestro cerebro, sino también en, por ejemplo, nuestra tráquea, ¿sí? A menudo a la misma, a esta parte, tan importante para la totalidad del sistema digestivo, se le llama el segundo cerebro, porque muchos de ustedes no lo saben, pero contiene la mayor saturación de neuronas después del cerebro. Las neuronas no solo están presentes en el cerebro, se distribuyen en el sistema digestivo, se distribuyen en varias partes del cuerpo y en la tráquea, en el papo, como le dicen los españoles, ¿no? Y de hecho, aproximadamente el 90% de la serotonina en el cuerpo se produce en el tracto digestivo, ¿saben? Y se activa y se expresa a medida en que nosotros, por ejemplo, movemos circularmente el estómago en la práctica de la gran vasija, el Bumpa Chen. Por eso tiene un efecto tan importante en el estado de ánimo, por ejemplo. Un sistema al mismo tiempo débil digestivo no solo es la raíz de muchos problemas físicos, como podrán imaginar, pero también puede influenciar significativamente nuestra salud mental y emocional. De la misma manera, por ejemplo, que el ayunar puede ejercer un efecto muy positivo en nuestro bienestar físico y en nuestro bienestar emocional y mental en general. Recordarán cómo cuando el Buda histórico Siddhartha Gautama, Shakyamuni, del sabio de los Shakyas, como le conocemos, dejó el resguardo de su vida en palacio para buscar el despertar y la iluminación. Pasó 6 años de su vida involucrado en prácticas ascéticas extremas, ¿recuerdan? Se privó del consumo de alimento sólido, experimentó deterioro físico, su cuerpo experimentó pues adelgazamiento, anemia, inanición, se amació, ¿verdad? Lo cual comúnmente se expresa artísticamente en las obras de arte que comunican esa fase de la vida del Buda con un abdomen contraído, hueco, ¿verdad? Vacío. Y de nueva vez, a través de esta práctica, la de la gran vasija, cambiamos completamente la química del cerebro y también se piensa que nosotros podemos cambiar la química de nuestro cuerpo, ¿sí? Lo cual es algo pues siempre muy importante y positivo.
Así que el Buda abandonó ese tipo de práctica extrema y lo hizo para involucrarse con la práctica del camino medio, el punto intermedio entre el extremo de la autoindulgencia y el extremo de la automortificación, ¿verdad? Como también extremos cognitivos como los del nihilismo y el sustancialismo en general. Y acorde a la medicina tibetana, sus principios elementales, por ejemplo, el ayunar, especialmente expresiones extremas del ayuno, no es algo muy apropiado para las personas y diría yo para individuos como nosotros en el mundo contemporáneo. Estamos hablando del ayuno extremo, ¿sí? Pero si se ejecuta adecuadamente y se ayuna por breves periodos, también es una práctica pues, muy positiva para la purificación corporal, para sacar las toxinas del cuerpo. Puede tener un efecto sanador si la hacemos o ejecutamos apropiadamente y lo hacemos acorde a la constitución física del individuo, porque hay personas para las que el ayuno, por ejemplo, es veneno, aquellas que tienen constitución viento y son muy delgaditas, por ejemplo, ¿sí? Al principio el ayuno es difícil por los primeros días, pero después se hace algo sencillo y uno se siente mucho más ligero, ¿verdad? Y siente una sensación de bienestar interno y de equilibrio interior. Por eso, por ejemplo, en los retiros hacemos también esta práctica del Yungne. El Yungne es una práctica de ayuno, ¿sí? En su versión más primaria implica solo comer una comida al día, no saturar al cuerpo con lo que tenemos que estar todo el tiempo digiriendo. Y bueno, en versiones más importantes, uno deja de comer por 3 o 4 días, o 5 días, o una semana, ¿sí? Y la práctica del Bumpachen puede tener un efecto muy similar si la ejecutamos de forma regular, ¿sí? Puede, pues, insisto, eh, el mejorar nuestra condición física y emocional de forma muy significativa. Y es mejor que practiquemos la práctica del Bumpachen con un estómago vacío, si tienen la oportunidad. Hacer la práctica antes de comer, por ejemplo, como una de las primeras actividades que ejecutan al recién despertarse en la mañana. ¿Sí? Ahora, el Bumpachen no es uno o no representa uno de los 24 primarios ejercicios del Neyang, ¿sí? Pero puede hacerse como una práctica diaria en conjunto con otros ejercicios preparatorios, como por ejemplo son estos, los de la purificación del espacio, los 24 ejercicios del Neyang, ¿sí? Bien, ahora recordarán, la práctica del Bumpachen consta de 4 pasos que no debemos de saltarnos, que debemos de implementar progresivamente. La primera parte, el primer elemento es lo que llamamos en la lengua tibetana ngup, que quiere decir inhalar. La segunda parte es lo que llamamos en la lengua tibetana gang, que quiere decir retener. La tercera parte es lo que llamamos en la lengua tibetana shil, que quiere decir mezclar. Y la cuarta y última parte es lo que llamamos en la lengua tibetana pan, que quiere decir disparar. ¿Sí? Esas son las 4 partes de la yoga de las 9 respiraciones y particularmente de la yoga de la gran vasija o el Bumpachen. Inhalar, sostener, mezclar, ¿sí? Y después disparar. Recuerden cómo ejecutamos la práctica. Inhalamos lentamente, suavemente, tratando de saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Sostenemos la respiración, en la respiración del ánfora o de la vasija, un poquito abajo del ombligo. Rotamos el estómago varias veces en el sentido de las manecillas del reloj y después en el sentido contrario, ¿verdad? Y así inyectamos el viento kármico en el viento de sabiduría. ¿Sí? Empezamos con 7 ciclos y a medida en que podamos ir extendiendo la práctica, pues lo debemos de hacer. Quizá después a 21, 52
y así subsecuentemente, ¿sí? Se dice, entonces, que no debemos de ejecutar la práctica con demasiado esfuerzo, ¿sí? Debe de ser algo natural. Si lo hacemos con demasiado esfuerzo, pues podemos lastimarnos, podemos experimentar una ausencia de respiración que nos puede marear o puede producir un desmayo en casos extremos, ¿sí? Y al girar el estómago de esta manera, estamos mezclando, decíamos, los vientos kármicos, el áspero y el suave, con el viento de sabiduría, de la misma manera que nosotros mezclaríamos, agitaríamos la leche para de la misma extraer o propiciar la emergencia de la mantequilla. Mientras más transformemos a los vientos kármicos en el viento de sabiduría, más fácil será para nosotros el sostener la respiración por periodos extendidos, ¿sí? Y el ejecutar la práctica del Bumpachen sería, decía, como el soplar por un popote, y al estar soplando sobre de él, que en este caso es una metáfora del canal central, el eje primario del sistema de energía sutil, lo estaríamos desbloqueando. ¿De qué? De los coágulos que en él se generan en consecuencia de los bloqueos energéticos que hemos propiciado, ¿sí? También se dice que este movimiento del estómago desbloquea las fosas nasales, ¿sí? Y desde la perspectiva de la yoga budista y la medicina tibetana, estos pasajes, los nasales, son muy importantes en nuestra analogía sutil, porque se dice que dentro de la nariz está presente el canal conocido como el rey de los canales, ¿sí? Y cuando nuestras fosas nasales se encuentran bloqueadas, aunque estén un poco bloqueadas, esto naturalmente genera presión en el cuerpo, ¿sí? Porque la respiración no puede fluir de forma espontánea y natural y permite el ejercicio que nuestras fosas nasales permanezcan abiertas. Por ejemplo, esto acontece, se dice naturalmente, con la experiencia del orgasmo. Se dilatan las fosas nasales, se respira mejor. Acontece también naturalmente cuando nosotros estornudamos, ¿no? Este canal se abre, el canal rey, ¿sí? Dentro de las fosas nasales. Y por lo tanto, cuando esto acontece en el individuo, emerge una experiencia de bienestar, de gozo, ¿no? Que es contraria a la de la tristeza o la depresión, ¿sí? Así que también es un instrumento muy poderoso para aliviar el estrés consecuente del bloqueo de ese canal rey presente dentro de las fosas nasales. Ahora, en la tradición tibetana se dicen que existen diferentes tipos de práctica de Bumpachen, de la gran vasija, o de este tipo de respiración. Y estas dependen o se definen en relación a cuántas veces es que nosotros podemos rotar el estómago, sosteniendo o reteniendo la respiración. Se dice que una vez que nosotros podemos rotar el estómago, en el sentido de las manecillas del reloj y en el sentido contrario, 35 veces habremos arribado o logrado o actualizado lo que se llama la pequeña ánfora, ¿sí? Que es el primer gran umbral de proeficiencia en esta práctica, ¿sí? Y tradicionalmente, tan solo es cuando arribamos a ese punto de proeficiencia de la pequeña ánfora, ¿sí? Que nos hacemos candidatos para recibir la instrucción de las prácticas superiores de la yoga tibetana, porque esa yoga depende de esta capacidad de retención de la respiración. Cuando nosotros podemos rotar el estómago 55 veces, a esto se le llama la respiración de la vasija o de la ánfora media. Bumdring se le llama en tibetano, ¿no? Y cuando podemos rotar el estómago 75 veces, ¿sí? A esto es a lo que nosotros llamamos la respiración amplia de el ánfora, el Bum Chen o Bum Chenpo o Chenmo, como se le llama en Chenpo, perdón, como se le llama en tibetano. Obviamente esto toma muchos años de práctica dedicada
el poder avanzar en estos diferentes niveles, así que evidentemente no les estoy sugiriendo que lo intenten ahorita. Por ahora, lo que hacemos es suficiente, 7 veces en cada sentido de las manecillas del reloj. Comencemos por estas rotaciones, más tarde incrementémoslas cuando sea natural y propicio a 10, después a 12, y así poco a poquito para progresar. Y a medida en que progresamos en la práctica, pues la idea es el aprender a controlar la energía interior, y esto pues va a tener efectos emocionales y cognitivos muy positivos en nosotros, y también los tendrá en nuestra salud en general, ¿sí? También se recomienda que llevemos a cabo la práctica del Bumpa Chen en cualquier momento del día, pero no después de inmediatamente haber comido, esto es, no con el estómago lleno, ¿sí? Para muchas personas la práctica del Bumpa Chen es un ejercicio muy vigorizante, y para ellos es mejor la práctica pues temprano en la mañana. Esto incrementa su energía, su claridad mental, algo que es muy importante para y significativo y eficaz para dinamizar nuestro desempeño a lo largo del día, ¿sí? Pero también es cierto que puede pues propiciar problemas en la noche, perturbando nuestros patrones de sueño, por lo que no se recomienda se haga demasiado tarde en el día, o por lo menos no antes de ir a dormir, a que si por alguna razón la hacen, como preámbulo a su práctica de meditación, permitan que haya unos 40 minutos, una hora de distancia entre el ejercicio y el ir a dormir, porque puede propiciar insomnio, ¿sí? También para muchos la práctica de la gran vasija es una que propicia mucha calma interior, pero también para otros puede generar cansancio, depende de la persona, ¿sí? Así que bueno, insisto, también la pueden practicar en la noche los que se cansan para estar cansados, salir a dormir y tener un buen sueño. Experimenten cada uno de ustedes, vean qué efecto tiene y vayan modulando la práctica de forma propicia. Ahora, por último, me gustaría instruirles en algunas contraindicaciones que acompañan a la práctica del Bumpa Chen, ¿sí? Hay algunas pocas contraindicaciones vinculadas a esta práctica. Por ejemplo, no deben de practicarla si están embarazadas, ¿sí? No deben de practicar el Bumpa Chen, no la yoga de las 9 respiraciones, solo la práctica del Bumpa Chen en particular. No deben de practicarla si tienen alta presión arterial, si tienen presión arterial alta, ¿sí? No deben de practicarla si tienen problemas cardíacos en el corazón o problemas vinculados a desequilibrios en el sistema de viento, de lung. Hay enfermedades que tienen que ver con el lung, y cuando esto está así, es mejor no practicar el Bumpa Chen, ¿sí? También en algunas personas de edad puede ser de riesgo, ¿no? Especialmente si no tienen habituación a la práctica, si al sostener la respiración sienten que desmayan, que les falta pues el aire, entonces no deben de hacerla o no hacerla tan fuertemente, ¿sí? Esto es también importante. También en ocasiones este ejercicio, el del Bumpa Chen, puede crear o propiciar algunos temas con lo que se llama el Dzogchen Lung, ¿sí? El viento que sustenta la vida, uno de los 5 vientos primarios, que puede producir mareo, un sentimiento de no tener control y dominio sobre la mente y sus procesos, o inclusive puede propiciar en casos extremos la emergencia de alucinaciones. Esto es algo evidentemente muy raro, puede suceder, así que es importante poner atención en el cómo nos sentimos al llevar a cabo esta práctica y hacerlo lentamente, parando cuando sentimos pues hay algún impedimento, un efecto negativo, ¿sí? Así que evidentemente la práctica debe de ejecutarse cuando tenemos una correcta instrucción en torno a la misma, y he intentado darles la instrucción más detallada y responsable posible. Es una práctica sana, es una práctica segura, no se preocupen por ello, para mantener la salud y el vigor también en el cuerpo y en la conciencia y un buen estado emocional. Y esta es la razón por la que pues la enseño, ¿sí? En el pasado les decía, cuando el individuo hacía el retiro de 3 años, 3 meses y 3 días, el retiro tradicional budista tibetano,
muy a menudo la base de ese retiro es la práctica del Bumpachen y nada más, ¿sí? Los yogis no hacían muchas prácticas, pero hacían esta de la respiración del ánfora y de la vasija grande, ¿sí? Para transformar totalmente sus vientos kármicos en vientos de sabiduría y para poder descansar en consecuencia en un estado de gozo, libre de pensamientos conceptuales, en donde se transforma completamente a nuestro físico, a nuestro sistema energético y también a nuestra estructura y patrones mentales y emocionales. La razón por la que esto tomaba 3 años originalmente, o más precisamente 3 años, 3 meses, 3 días, es que en nuestro proceso y ciclo ordinario de respiración, cada 32 ciclos de exhalación o inhalación culminan con uno en donde opera el viento de sabiduría. Esto es, 31 ciclos de exhalación e inhalación se ejecutan con el viento kármico y uno con el viento de sabiduría, el 32, ¿sí? Eso quiere decir que después de 31 ciclos de respiración con el viento kármico, todos tomamos un ciclo de respiración con el viento de sabiduría. Ahora, la persona promedio puede, pues, tener entre 12 y 20 respiraciones por minuto, por lo que tomaría en promedio 2 minutos para completar un ciclo completo de 32 respiraciones, ¿no? 31 kármicas, una de sabiduría o con el viento de sabiduría. Esto significa que si nosotros sostenemos la respiración, por ejemplo, por 2 minutos, podemos literalmente mandar las 31 respiraciones kármicas o del viento kármico literalmente al último ciclo de la respiración del viento de sabiduría, ¿sí? Y en 3 años, en 3 meses y 3 días, esta exacta cantidad de tiempo es la que se toma para purificar la totalidad de los vientos kármicos de 100 años, de una vida que se extiende por 100 años a través de la práctica del Bumpachen, ¿sí? Podemos condensar literalmente una vida de vientos de sabiduría en 3 años, en este periodo de 3 años, 3 meses y 3 días, ¿sí? Para acelerar el proceso que nos conduce al despertar, para liberarnos del karma negativo que hemos acumulado, ¿sí? Comúnmente esto es algo que hacían los niños cuando eran pequeñitos antes de cumplir 16 años en el Tíbet. Pues en nosotros esto no es posible, así que pues nunca es tarde para empezar, llevar a cabo este ejercicio, en efecto, el de la gran vasija, preferentemente todos los días como un preámbulo a nuestra práctica de meditación. Entonces quería darles esta instrucción completa del Bumpachen para que la tuvieran presente, para que la abordaran con mayor conocimiento de causa en general. ¿Ok? Y bueno, me gustaría terminar la sesión el día de hoy recordándoles varias cosas. En primera instancia, recordarles que tenemos en puerta el 13 y 14 de noviembre el seminario anual de nuestro querido amigo y maestro Gerardo Abud, que es uno de los maestros que conforman el mandala de instrucción de Casa Tibet. Fue un discípulo muy cercano de varios muy importantes lamas, entre ellos el que fuera el maestro primario de Mathieu Ricard, ¿sí? También fue discípulo de Tulkuyen, mi maestro, y de muchos otros grandes lamas. Le conocí hace, pues muchos años, hace 35 años. Le conocí en la embajada de los Estados Unidos en Katmandú, en Nepal. En aquel entonces yo tenía unos amigos que daban algunos seminarios en el programa de posgrado en el que estaba yo inmerso en Nepal. Habían sido discípulos de mi primer maestro tibetano, de Chogyam Trungpa, en la década de los 70 y trabajaban también en la embajada de los Estados Unidos en Nepal. Y nos invitaban de vez en vez para poder entrar al bar, al club de la embajada, que en aquel entonces era el único lugar en todo el Nepal donde uno podía comer una buena hamburguesa. Así que especialmente nosotros que éramos jovencitos,
pues nos reuníamos por lo menos una vez al mes en este bar para convivir con otras personas, y ahí conocí a Gerardo Abud. Y nos hicimos grandes amigos, una relación que ha florecido con el paso de los años, y le invito una vez al año a que imparta algunas instrucciones y enseñanzas para nuestra comunidad. 13, que es viernes por la tarde-noche, y 14 todo el día dará una instrucción del Lama Atisha Dipankara, quien fue responsable del renacimiento espiritual del budismo en el siglo XI en el Tíbet, intitulado Las mejores cualidades dármicas, 24 consejos del Lama Atisha. Es una instrucción para todo público muy profunda y muy hermosa. Les recuerdo también que está ya en puerta nuestro retiro de fin de año, ¿sí?, que llevamos a cabo siempre en el mes de diciembre. Ahora, el 4, 5 y 6 de diciembre, todo el día, viernes, sábado y domingo, tendremos este retiro en torno a muerte, bardo y renacimiento, cómo morir con confianza. Voy a dividir este retiro en dos. Una parte del retiro estará orientado para los que previamente han recibido la instrucción y transmisión de la conciencia o el POA. Y la otra parte para aquellos que no han tenido todavía la oportunidad de recibir esta transmisión, que no puedo dar en la modalidad remota, ¿sí? Lo haré hasta el año que viene, ¿sí? Pero en este retiro yo voy a dar instrucción para todos. Voy a dirigir para todos diferentes prácticas de meditación. Con los que ya tomaron el POA voy a hacer el POA, y mientras hago el POA, los que no lo han tomado van a recibir la instrucción de prácticas de meditación para el bien morir del Sutra Mahayana. Y es, creo yo, el retiro más importante que llevamos a cabo en el año, así que si tienen la oportunidad, se harían un gran favor participando en el mismo y recibiendo pues esa práctica e instrucción en general, ¿sí? ¿Qué más comentarles? Bueno, también un breve anuncio quería compartirles, que le he pedido nos extienda Buen Corazón, ¿sí?, que es esta institución que hemos creado para administrar nuestro centro de retiros en Valle de Bravo, pero también para llevar a cabo otras actividades. Entonces, dice así, hemos subido esto a las redes, pero quiero que todos lo escuchen. Querida comunidad, les escribimos para contestar dos preguntas que hemos recibido recientemente. ¿Qué ha pasado con el tema de las despensas que vamos a entregar? Recordarán que recabamos fondos para este objetivo a lo largo del año. Dicen, estamos listos para entregarlas, pero la restricción para reunir grupos nos ha prevenido de hacerlo. Buscando alternativas, hablamos con el delegado de la comunidad a la que donaremos las despensas. Él reiteró su agradecimiento por pensar en ellos, así como su deseo de no reunir a las familias para evitar contagios. Propusimos que él recibiese las despensas en su casa y vaya llamando a los representantes de cada familia uno por uno a lo largo de varios días. Lo vio como una opción viable, pero por lo que hablará con su gente y se organizarán, y si todo fluye, nos dará una fecha para poder enviar estas despensas. Sepan que el delegado es alguien que realmente cuida a su comunidad, por lo que estamos seguros de que todo sucederá de la mejor y más sana manera. Por nuestro lado, queremos asegurarles que esta entrega no será una despensa más, sino más bien una excusa para enseñar a esta comunidad de personas a cuidar su cuerpo, que es naturalmente el vehículo que nos facilita nuestro desarrollo personal. Y recuerden que Buen Corazón es una asociación civil sin fines de lucro que tiene el permiso de Hacienda para recibir donativos y dar recibos deducibles de impuestos. Esta es la única forma en que nuestra labor puede subsistir, ya que aunque todos trabajamos de manera voluntaria y sin sueldo, el lugar es grande y hay muchas necesidades en nuestro centro de retiro. Nuestra labor es precisamente difundir los principios del altruismo presente en la cultura tibetana, y ese concepto incluye desde atender a los meditadores hasta la atención de cualquier grupo que pueda beneficiarse de conocer los principios mencionados, así como el mantenimiento de nuestra estupa. Ahora, quería comunicarles que dadas las nuevas disposiciones de Hacienda que acaban de salir, podemos utilizar muy poco del recurso que recibimos en Buen Corazón como donataria autorizada para la administración y sustento de nuestro centro de retiro. Por esta razón, los que deseen donar
pues ahora les sugeriría lo hiciesen directamente y preferentemente en efectivo a Casa Tibet para que ese recurso pueda utilizarse directamente en nuestro centro de retiro. Si es imposible, pueden hacerlo directamente a la Casa del Tibet, a sus cuentas, pero esto va a implicar que tendremos que restarle el cargo impositivo de Hacienda. Y si desean hacerlo a buen corazón, también lo pueden hacer si necesitan un recibo de deducibilidad, pero sepan, ese recurso de ahora en adelante difícilmente puede utilizarse para manutención del centro, ¿sí? Que es para lo que lo necesitamos en general. Pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, por seguir constantemente esta instrucción y enseñanza. Les invito para que la semana que entra estén conmigo en el videochat que tenemos los jueves antes de clase, en su clase, y en el seminario que tendremos con Gerardo Abud el fin de semana. Muchísimas gracias. Terminemos como siempre dedicando el mérito. Deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado y cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres, que podamos todos actualizar nuestros potenciales y trascender nuestras limitaciones, que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe, que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir, y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Deseemos también que gane la presidencia de Estados Unidos Joe Biden, creo que es lo mejor para el futuro del planeta, que se sane la polaridad tan tremenda que se ha disparado en los Estados Unidos y el mundo y en nuestro país en consecuencia de iniciativas populistas, y que pronto todos podamos lograr el estado omnisciente de un Buda en beneficio de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Gewa de nyudo dalamasan de jujune doa che chamado pade salagupa shochanchop sanchorin pochema que pana chechuchi que pañan pa me payang. Con ne con du pewa shoma hum benziguru pe masidi hum oma hum. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Manténganse seguros. Tengan cuidado. Ahora la pandemia está en sus peores momentos y así lo estará en el invierno. Todavía no termina. Recuerden, no hay cura para la misma. A algunos les pega muy fuerte, así que hay que tener cuidados. Usar la mascarilla, la sana distancia y mantenerse sanos y con su sistema inmunológico fuerte. Que estén bien y nos veremos la semana que entra. Muchas gracias a todos.